Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. La interestatal se extendía interminablemente delante de nosotros aquella tarde de octubre de 2018. No había más que campos de maíz y, de vez en cuando, un granero rompiendo la monotonía de la zona rural de Nebraska. Yo conducía nuestra minivan con mi esposa Claire a mi lado. Nuestros dos hijos, Lucas, que tenía 14 años, y Sofía, que acababa de cumplir 11. Estaban enchufados a sus dispositivos en la parte trasera. Íbamos de Chicago a visitar a los padres de Claire en Denver, un viaje que habíamos hecho docenas de veces antes, pero esta vez decidimos tomar la ruta panorámica por algunas carreteras secundarias en lugar de ceñirnos a la I-80 todo el camino. Mi trabajo como consultor de TI había sido particularmente brutal ese año, y Claire pensó que las 2 horas extra nos darían tiempo para descomprimir, quizá ver algo además de muros de hormigón y camiones de carga. Los niños protestaron al principio, pero una vez que les prometimos que podían elegir la música y que pararíamos en cualquier atracción de carretera extraña que quisieran, aceptaron la idea. Alrededor de las 4 de la tarde se encendió la luz de la gasolina justo cuando pasábamos por un pueblo llamado Millbrook, población 847 según el descolorido cartel verde. El lugar parecía haber quedado congelado en 1975 y haber sido dejado a decaer lentamente. Una calle principal con más ventanas tapiadas que negocios abiertos. Una torre de agua con vetas de óxido pintando patrones abstractos hacia abajo por sus lados, y ese tipo particular de silencio que te hace bajar automáticamente la voz. La única gasolinera era una vieja Phillips 66 con surtidores analógicos que probablemente no habían sido actualizados desde la administración Clinton. Mientras llenaba el tanque, Claire llevó a los niños adentro para usar el baño y comprar unos aperitivos. El dependiente, un tipo flaco con uñas amarillentas y una gorra John Deere calada hasta abajo, nos observó todo el tiempo sin decir una palabra. Solo se quedó detrás de la caja registradora, siguiendo cada uno de nuestros movimientos, con esos ojos pálidos y acuosos que nunca parecían parpadear. Volvimos a la carretera alrededor de las 4:30. Recuerdo que Claire hizo alguna broma sobre cómo ese tipo probablemente no había visto tantos clientes en toda la semana. Los niños ya estaban discutiendo sobre de quién era el turno de elegir la siguiente canción cuando noté la camioneta. Estaba a unas 3 longitudes de coche detrás de nosotros. Una vieja Ford F-150 destartalada, probablemente modelo de principios de los 2000, de ese color marrón lodoso que podía ser la pintura original o simplemente años de suciedad. Al principio no pensé nada de eso. Pueblo pequeño, solo una carretera principal saliendo. Tenía sentido que alguien más fuera en la misma dirección. Pero después de unas 10 millas, cuando tomé el desvío hacia la ruta estatal 38, en lugar de seguir recto hacia la interestatal, la camioneta tomó el mismo desvío. Claire estaba leyendo algo en su teléfono. Los niños estaban absortos de nuevo, y yo seguía mirando el espejo retrovisor, diciéndome que estaba siendo paranoico. Pasaron 20 minutos, luego 30, y la camioneta mantuvo esa misma distancia exacta detrás de nosotros, sin acercarse ni alejarse. Lo probé acelerando hasta unas 75 millas por hora. La camioneta aceleró. Bajé a 55. La camioneta redujo la velocidad. Incluso cuando cambiaba de carril innecesariamente o quitaba el pie del acelerador para rodar un poco, esa Ford se quedaba justo allí en formación perfecta, como si estuviéramos conectados por una cuerda invisible. El sol empezaba a ponerse, pintándolo todo con ese resplandor naranja enfermizo, y finalmente empujé a Claire,
y le dije en voz baja que mirara detrás de nosotros sin ser obvia. Ella se giró pretendiendo mirar a los niños. Luego volvió hacia mí con esta expresión que nunca había visto en su cara. No era exactamente miedo todavía, sino esa alerta aguda que te da el cerebro cuando se da cuenta de que algo está mal antes de que puedas procesar completamente lo que es. La carretera por la que íbamos se volvía cada vez más aislada. No habíamos visto otro coche durante al menos 15 minutos, y las granjas se iban volviendo menos frecuentes. Claire sacó su teléfono para comprobar en el GPS el pueblo más cercano. Tal vez encontrar un restaurante o algún lugar público donde pudiéramos parar, pero estábamos en una zona muerta sin señal. Fue entonces cuando la camioneta hizo su primer movimiento agresivo. Sin advertencia, se lanzó hacia adelante y se pegó a nuestro parachoques, tal vez a medio metro, y nos encendió las luces largas. El interior de nuestra furgoneta se iluminó como un estadio y Lucas soltó un grito desde el asiento trasero, preguntando qué estaba pasando. Podía ver la parrilla de la camioneta ocupando todo mi espejo retrovisor, esa enorme pared de metal oxidado y luz blanca cegadora. Mi corazón latía con fuerza mientras pisaba el acelerador, subiendo nuestra velocidad a 80, luego 85. Mucho más rápido de lo que normalmente conduciría con mi familia en el coche, especialmente en estas carreteras estrechas sin arcén y con zanjas de drenaje a ambos lados. La camioneta se alejó tal vez 30 segundos, solo lo suficiente para que pensara que quizás se había acabado. Tal vez solo estaban jugando con nosotros y ya habían terminado. Pero luego volvió rugiendo, el motor gruñendo como algún animal rabioso. Y esta vez, cuando se acercó, oí un golpe. Metal contra metal. Solo un ligero toque contra nuestro parachoques trasero. Sofía empezó a llorar, y Claire estaba agarrando la manija de la puerta tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, diciéndome con esa voz forzada y calmada que siguiera conduciendo, que no me detuviera, que encontraríamos ayuda pronto. Pero yo sabía que ella estaba haciendo los mismos cálculos que yo. Nos quedaba quizá un cuarto de tanque de gasolina, sin servicio de celular. No sabíamos dónde estaba el próximo pueblo, y estaba oscureciendo minuto a minuto. Los árboles a ambos lados de la carretera empezaban a parecer muros que se cerraban, y cada sombra podría haber sido otro vehículo esperando para cerrarnos el paso. Entonces vi algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido. A medio kilómetro por delante había otro vehículo detenido a un lado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. A medida que nos acercábamos, vi que era un sedán blanco, la parte delantera destrozada, como si hubiera golpeado algo. Un hombre de pie junto al capó agitaba los brazos desesperadamente. Me tensé. Instintivamente quité el pie del acelerador, pero Claire me apretó el muslo y dijo sin quitar los ojos del camino: «No, sigue, es una trampa». Era la misma conclusión a la que había llegado. El sedán estaba perfectamente colocado para obligarnos a frenar o meternos en la zanja. No había espacio para pasar a su alrededor. La camioneta detrás de nosotros se acercó aún más, empujándonos hacia esa escena. En el último segundo, giré bruscamente el volante hacia la izquierda, bajando la zanja y golpeando tierra y hierba a 80 kilómetros. El cuerpo de la furgoneta se sacudió. Las maletas volaron. Los niños gritaron. Y por un momento pensé que volcaríamos. Pero volvimos a subir a la carretera más adelante. Vi cómo la camioneta había frenado para no chocar con el sedán, y el hombre junto al coche se subía rápido. Luego ya estábamos lejos, con el corazón latiendo a 1000, sin atrevernos a hablar durante varios kilómetros. No vimos ningún otro vehículo durante media hora, hasta que finalmente una ciudad apareció a lo lejos. Paramos en un Denny's iluminado, llamamos a la policía,
pero sin matrícula ni heridos, no pudieron hacer nada. Aún así, al contar esta historia siempre pienso en qué habría pasado si me hubiera detenido. Mi coche se averió en medio del desierto de Arizona justo antes del anochecer del verano pasado. No llevaba ni un año viviendo en Phoenix y todavía me estaba acostumbrando a lo vacías que son algunas de esas carreteras. Había pasado la tarde visitando a mi compañera de cuarto en Flagstaff y tomé la 87 para regresar porque era más pintoresca. Mi Honda Civic del 2006 había estado funcionando bien, pero de repente el motor comenzó a dar tirones y la luz del aceite se encendió. Me las arreglé para llegar a un área de descanso pequeña, básicamente solo un estacionamiento con una mesa de picnic y un contenedor de basura, justo cuando el motor murió. No había cobertura de celular, por supuesto. Intenté llamar de todos modos, pero la llamada no se hacía. No pasaron más de 10 minutos antes de que un par de vehículos se detuvieran. Un Jeep Wrangler con 2 mujeres mayores que me ofrecieron agua y preguntaron si necesitaba ayuda, y un sedán blanco que se detuvo un poco más adelante. 2 hombres salieron del sedán y comenzaron a caminar hacia mí. Parecían tener 20 y tantos años, ambos vestidos con jeans ajustados y camisetas sin mangas. Uno llevaba una gorra de béisbol hacia atrás. No se veía una insignia de ayudante ni nada que indicara que fueran de alguna autoridad. Las mujeres del Jeep me miraron con cautela. Una de ellas me susurró: «No te acerques. Esos chicos nos han seguido desde Payson». Los hombres se acercaron con sonrisas grandes. «¿Necesitas ayuda, señorita?», dijo uno de ellos, mirando descaradamente mi maletero y luego alrededor del área vacía. «Les dije que ya tenía ayuda en camino». «Mentira, pero no se movieron». El otro se inclinó sobre mi capó como si revisara el motor, pero estaba claramente mirando mi placa. «Podemos llevarte a la ciudad», dijo el de la gorra. «Es peligroso esperar aquí sola». Algo en su tono me puso la piel de gallina. Les agradecí y me subí al Honda, cerrando la puerta. Las mujeres del Jeep arrancaron su vehículo, haciendo un gesto para que subiera con ellas. Hicieron un giro rápido para salir. Yo las seguí corriendo, dejando mi coche allí mismo. Los hombres empezaron a gritar y uno de ellos golpeó el costado del Honda con la palma de la mano cuando pasé. Conseguimos alejarnos a unos 200 metros antes de que los faros de su sedán se encendieran y comenzaran a seguirnos, sin prisa. La mujer que conducía el Jeep, una señora llamada Linda, llamó por radio CB a su marido, que estaba manejando un camión de carga en la misma carretera. Nos encontramos con él una hora después en un área de parada más grande con más camioneros. Los hombres en el sedán daban vueltas, observándonos desde la distancia, pero nunca se acercaron con tantos testigos alrededor. Finalmente se fueron. Cuando regresé a mi coche al día siguiente con un mecánico, el motor estaba intacto, pero alguien había revisado la guantera. Todas mis cosas estaban desparramadas y mi registro con mi dirección estaba puesto encima de todo, como para que lo viera. Presenté un informe, pero sin una matrícula o un delito específico. La policía no pudo hacer nada. Todavía tomo esa ruta a veces, pero nunca lo hago sola y siempre llevo una batería extra para el celular. El desierto es hermoso, pero también está vacío. Y en ese vacío hay personas que esperan a que mujeres como yo se queden varadas, que saben exactamente cuán lejos pueden llegar antes de que sea un crimen. Entienden que el miedo en sí mismo puede ser un arma incluso si nunca te ponen un dedo encima. El abril pasado me encontré transportando un cargamento de muebles desde Portland hasta Albuquerque, uno de esos viajes en los que luchas más contra la somnolencia que contra el tráfico. Yo había estado conduciendo comercialmente durante unos 6 años en ese momento, principalmente rutas del oeste.
y el aislamiento nunca me molestó mucho. De hecho, lo prefería a las congestionadas interestatales. Mi esposa Amy siempre se preocupaba de que yo tomara las carreteras secundarias para ahorrar tiempo y decía que me estaba buscando problemas al evitar las autopistas principales. Ese martes en particular, en algún lugar del este de Utah en la Ruta 191, aprendí que ella tenía razón. El tramo entre Monticello y Blanding es desolado incluso durante la temporada alta, pero en abril está prácticamente abandonado. Tal vez había pasado 3 vehículos en las últimas 2 horas, y la radio CB había estado silenciosa salvo por estática desde que había dejado la Intrastatal. El sol estaba bajando, pintando esas formaciones de roca roja en tonos de cobre y óxido, cuando lo vi a 1/4 de milla adelante. Un tipo estaba de pie junto a una Ford Ranger destartalada con el capó abierto, agitando ambos brazos por encima de su cabeza, como si estuviera pidiendo que lo rescatara un helicóptero. Algo en la forma en que se movía parecía desesperado, casi teatral. Llevaba una camisa de franela que se veía demasiado limpia para alguien que hubiera estado varado mucho tiempo y unos jeans que aún tenían pliegues frescos. La camioneta misma se veía mal también, polvorienta de una manera artificial, como si alguien le hubiera lanzado tierra en lugar de haber conducido a través de ella. Pero ves a suficiente gente en apuros genuinos por aquí y aprendes a no dejarlos abandonados. El servicio de celular es inexistente por millas en cualquier dirección y las temperaturas de noche pueden caer rápidamente. Reducí la marcha y comencé a sacar mi camión hacia el arcén. La grava crujía bajo 18 ruedas. Justo cuando estaba activando los frenos de aire, un movimiento en mi espejo del lado del pasajero llamó mi atención. Otra figura emergió de los enebros a unos 10 metros detrás de mi remolque, caminando con ese paso medido que inmediatamente activó todas las alarmas en mi cabeza. Este era más grande. Llevaba una sudadera con capucha oscura, a pesar de la calidez de la tarde, y portaba algo largo en su mano derecha. El metal reflejó la luz moribunda del sol. Una llave de rueda, el tipo de 4 vías que usan los camioneros. No se apresuraba, solo caminaba constante y deliberadamente, como un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El tipo junto a la Ford todavía estaba agitando, pero ahora había empezado a trotar hacia mi cabina y su expresión había cambiado. Lo que yo había tomado por desesperación desde la distancia parecía más bien anticipación de cerca. Su boca se movía como si estuviera gritando algo, pero no podía escucharlo sobre el ralentí de mi motor. De pronto hice el cálculo: 2 hombres, una salida bloqueada por el tipo que venía por detrás, la otra aproximándose a mi puerta del conductor y mi camión en una posición que dar marcha atrás tomaría segundos preciosos que no tenía. La ruta 191 se extendía vacía en ambas direcciones, ni un par de faros a la vista en la luz menguante. Habían elegido este sitio perfectamente. Probablemente habían estado esperando en esos árboles durante horas hasta que apareciera el objetivo correcto. Alguien solo, alguien que se detuviera para ayudar, alguien cuya desaparición podría no ser notada durante días. Mi despachador no esperaba un registro hasta la mañana, y Amy pensaba que yo estaba tomando la I-7 de todos modos. El hombre con capucha estaba a unos 6 metros de mi remolque ahora, y el de camisa de franela había llegado a mi tanque de combustible, aún actuando el papel del automovilista agradecido, aunque los dos sabíamos que la farsa se había acabado. El entrenamiento y el instinto entraron en acción antes del pensamiento consciente. Solté los frenos y metí la caja en marcha, sin importarme el crujido de protesta de la transmisión. El tipo de franela dio un salto hacia atrás mientras yo avanzaba, su expresión de falsa preocupación finalmente cambiando a algo frío y calculador. A través de mi espejo pude ver al hombre con capucha empezar a correr, esa llave de rueda en alto, como si realmente fuera a intentar romper mis luces traseras o algo peor. Pero un camión cargado no acelera como un coche.
Esos primeros 50 pies se sintieron como correr a través de melaza mientras dos depredadores se acercaban. El motor rugió cuando lo empujé más fuerte de lo debido, humo negro saliendo de los tubos. El de franela intentó agarrar la manija de mi puerta cuando pasé, y oí su palma golpear el metal antes de perder el agarre. En ese instante, tuve una visión clara de su rostro, curtido, tal vez de 40 años, con unos ojos azules pálidos que parecían completamente vacíos de cualquier rastro de humanidad. El velocímetro subió agonizantemente lento, 20, 30, 35, mientras observaba a ambos hombres alejarse en mis espejos, pero sin rendirse. De hecho, corrieron detrás de mí unos 100 metros antes de detenerse en medio de la carretera. Fue entonces cuando vi el tercer detalle que me hizo apretar el pecho. Otro vehículo, una furgoneta blanca, salía de un camino de tierra a media milla delante de donde habían preparado su trampa. Estaba escondida detrás de un grupo de rocas, completamente invisible hasta ahora. Los faros de la furgoneta se encendieron y comenzó a moverse en mi dirección. No rápido, solo de manera constante y decidida. Estos tipos tenían todo un sistema: el señuelo, el músculo y el vehículo de persecución. ¿Cuántas veces habrían hecho esto antes? ¿Cuántos conductores no habían tenido la suerte de detectar a ese segundo hombre a tiempo? Agarré mi radio CB con una mano mientras cambiaba de marcha con la otra, recorriendo los canales y llamando a quien escuchara. Nada más que silencio. Recordé algo que un veterano llamado Frank me enseñó en un área de descanso en Nevada. Cuando llevas carga pesada y alguien es ligero, usas el peso. Esperé hasta que la carretera se curvara más adelante, una ligera curva a la derecha, con una caída empinada en el lado izquierdo. La furgoneta estaba a unas 3 longitudes de coche detrás de mí ahora, pegada a mi parachoques, como si esperara a que me cansara o cometiera un error. Al entrar en la curva, de repente tiré del volante con fuerza a la izquierda y luego corregí inmediatamente a la derecha, haciendo que mi remolque se deslizara en un movimiento controlado. 18 toneladas de muebles se balancearon como un enorme látigo de acero. El conductor de la furgoneta lo vio venir, pero no tenía dónde ir. El guardarraíl a su derecha, mi remolque balanceándose hacia su izquierda. Frenó y giró el volante, los neumáticos chillando sobre el asfalto. La furgoneta se puso de lado, se deslizó hacia el arcén, corrigió en exceso y giró completamente antes de detenerse, mirando en dirección equivocada, en una nube de humo de neumáticos y polvo. No esperé para ver si se recuperaban. Mi camión ya estaba ganando velocidad, alcanzando 50, luego 60, empujando ese motor diésel más de lo que lo había empujado antes. En mis espejos pude ver la furgoneta intentando girar, sus faros barriendo el paisaje desértico como reflectores, pero ya había ganado suficiente distancia. Y más importante, les había demostrado que no sería un objetivo fácil. Debieron decidir que no valía la pena la persecución porque después de otra milla, esos faros dejaron de acercarse, luego comenzaron a desvanecerse en la oscuridad detrás de mí. Todo mi cuerpo temblaba de adrenalina, la camiseta empapada de sudor, pese a que el aire acondicionado estaba al máximo. Seguí revisando esos espejos cada pocos segundos, esperando ver esos faros acercarse de nuevo, pero nunca lo hicieron. Aún así, no reduje la velocidad hasta ver las primeras luces de Blanding apareciendo a lo lejos. La civilización finalmente rompiendo la oscuridad como una promesa de seguridad. El primer lugar en el que paré fue una gasolinera bien iluminada justo en la calle principal, de esas paradas grandes de camiones con cámaras de seguridad en cada esquina. Las piernas casi se me doblaron cuando bajé de la cabina, el bajón de adrenalina golpeando fuerte. Llamé al 911 desde el teléfono público. Mi celular no tenía servicio y les conté todo.
El patrullero estatal que apareció unos 30 minutos después, un chico más joven llamado oficial Brennan, tomó mi declaración, pero parecía escéptico al principio, hasta que hizo algunas llamadas por radio y descubrió que otros 2 camioneros habían informado de incidentes similares en ese mismo tramo en los últimos 3 meses, aunque ninguno había tenido tanta suerte como yo para salir indemne. A uno le pincharon las llantas cuando se detuvo, apenas escapó a pie. Al otro encontraron su camión abandonado 2 días después. Sangre en el asiento del conductor. El conductor aún desaparecido. El oficial Brennan organizó una búsqueda esa noche con refuerzos del departamento del sheriff del condado. Encontraron el lugar que describí. Marcas de neumáticos frescas en el arcén. Huellas en la tierra donde el hombre con capucha había salido de los árboles. Incluso algunas colillas de cigarro donde habían estado esperando. La Ford Ranger había desaparecido, por supuesto. Probablemente nunca estuvo descompuesta. Pero aquí está el detalle que todavía me da escalofríos. Encontraron un pozo poco profundo cavado en los árboles a unos 15 metros de la carretera, cubierto con ramas. Dentro había 3 billeteras, 2 libros de registro de camioneros y un anillo de bodas. El FBI se involucró después de eso, convirtiéndolo en una investigación federal. Brennan me llamó una semana después para decirme que habían arrestado a 2 hombres que coincidían con mis descripciones en un motel de Colorado, conduciendo una furgoneta blanca con placas de Utah. El tercer tipo, el que conducía la furgoneta durante mi encuentro, seguía prófugo la última vez que supe. Terminé esa entrega a Albuquerque 2 días tarde. Mis manos todavía temblaban cada vez que agarraba el volante. Le dije a mi despachador que había tenido problemas mecánicos. No pude explicarle la verdadera razón todavía. Amy supo que algo andaba mal en cuanto entré por la puerta de nuestra casa. Dijo que parecía que había envejecido 5 años en una semana. Le conté todo esa noche, la abracé fuerte mientras lloraba y me hizo prometer que nunca volvería a tomar esas rutas aisladas. Mantendría esa promesa durante unos 6 meses. Me ceñí a las interestatales, incluso si significaba agregar horas a mis recorridos. Pero conducir se trata de márgenes y plazos, y eventualmente empecé a tomar caminos secundarios de nuevo, aunque diferentes. Nunca la ruta 191, nunca ese tramo entre Monticello y Blanding. Instalé una cámara en el salpicadero, frontal y trasera, y guardo un revólver .38 cargado en la puerta ahora. Todo legal y con permiso. Algunas noches todavía sueño con esos ojos azules pálidos y ese paso medido saliendo de entre los árboles. Me pregunto sobre ese conductor desaparecido, si su familia alguna vez obtuvo respuestas. Pero sobre todo simplemente conduzco, me mantengo alerta y nunca, jamás, me detengo por nadie en una carretera vacía. La Interestatal 15 se extiende a través de algunas de las partes más vacías de California. Y exactamente allí nos encontramos mi novia Megan y yo el agosto pasado alrededor de la medianoche. Llevábamos saliendo unos 8 meses, y este se suponía que sería nuestro primer verdadero viaje juntos. Una semana en San Diego, nada elegante, solo tiempo de playa y buena comida. Yo tenía 27 años entonces, trabajando como supervisor de almacén en Bakersfield, cumpliendo turnos largos que me dejaban agotado la mayoría de los fines de semana. Megan enseñaba 3er grado en una escuela primaria local y había estado planificando este viaje durante meses, marcando lugares en mapas y guardando restaurantes en su teléfono. Decidimos conducir durante la noche para evitar el tráfico y el calor brutal del desierto, pensando que nos turnaríamos cada par de horas y llegaríamos frescos por la mañana. El plan parecía perfecto cuando lo discutimos sobre comida china para llevar en mi apartamento 2 semanas antes. Todo iba bien hasta que pasamos Victorville, donde las salidas se volvieron cada vez más escasas.
Megan se había quedado dormida en el asiento del pasajero, su cabeza apoyada contra la ventana, y yo luchaba por mantenerme alerta, pasando por estaciones de radio que todas parecían desvanecerse en estática. El reloj del tablero marcaba las 12:47 AM cuando vi lo que pensé que era nuestra salida. La salida 178, según un letrero verde desgastado que captó mis faros por solo un segundo. El GPS había quedado en silencio unos 20 minutos antes, lo que debería haber sido mi primera advertencia, pero supuse que estaba recalculando o algo así. Tomé la salida, esperando ver señales de una gasolinera, o al menos alguna indicación de que aún íbamos en la dirección correcta. En cambio, la rampa se curvó bruscamente y nos dejó en una carretera estrecha de 2 carriles sin luces, sin señales, nada más que asfalto agrietado desapareciendo en la oscuridad. El indicador de temperatura en mi Ford Explorer mostraba que aún hacía 89 CREF afuera y el aire acondicionado trabajaba a tope, llenando el coche con ese zumbido mecánico que normalmente me adormece. Conduje quizá 3 minutos por esa carretera, a unos 35 en peaje, porque no podía ver más de 50 pies por delante. Incluso con las luces largas, el asfalto estaba rugoso, lleno de parches y grietas que hacían que el Explorer rebotara y se balanceara. Seguía mirando el retrovisor, esperando ver el resplandor de la interestatal detrás de nosotros, pero solo había negrura. Fue entonces cuando decidí detenerme y despertar a Megan para averiguar dónde diablos estábamos. Encontré un lugar más ancho en el arcén, realmente solo un parche de tierra y grava, y puse el coche en estacionamiento. En el momento en que encendí la luz interior, Megan se movió y se estiró, preguntando con esa voz adormilada si estábamos en un área de descanso. Le dije que creía que había tomado la salida equivocada y necesitaba verificar el GPS. Ella tomó su teléfono del portavasos y vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que no teníamos señal, ni siquiera una barra. El mío estaba igual, solo ese inútil mensaje de sin servicio donde debería estar el nombre del operador. Nos quedamos sentados tal vez 30 segundos, ambos intentando nuestros teléfonos, cuando noté algo en el espejo lateral. Un coche había aparecido detrás de nosotros, a unos 40 pies de distancia, simplemente sentado allí en medio de la carretera. Lo raro era que no tenía las luces encendidas. Solo pude distinguir su silueta porque mis luces traseras emitían un tenue resplandor rojo. Megan aún no lo había notado. Seguía tratando de cargar los mapas offline. Seguí mirando ese coche en el espejo, esperando que nos adelantara, pero simplemente permanecía allí, el motor encendido. Podía oírlo al ralentí, un ruido grave que parecía demasiado fuerte para un coche normal. Después de lo que se sintió como un minuto completo, pero probablemente solo fueron 15 segundos, volví a poner el Explorer en marcha y regresé a la carretera, pensando que quien quiera que fuera nos adelantaría o se quedaría atrás. Pero tan pronto como comencé a moverme, el coche detrás de nosotros comenzó a moverse también, manteniendo esa misma distancia de 40 pies, todavía sin luces. Megan se despertó cuando sintió que acelerábamos, preguntando por qué iba tan rápido. Había llevado el vehículo a unas 50 mph sin darme cuenta. Entonces ella se volvió y vio el coche detrás de nosotros, esa forma oscura apenas visible en el resplandor de nuestras luces traseras. Me preguntó por qué no tenían sus luces encendidas y le dije que no lo sabía, pero que necesitábamos encontrar la manera de volver a la interestatal. La carretera seguía curvándose, estas largas curvas que hacían imposible ver lo que venía. Cada vez que aceleraba, el coche detrás de nosotros aceleraba. Cuando reducía a unos 30 para probarlos, ellos también reducían, siempre manteniendo esa distancia exacta.
Megan agarraba la manija de la puerta ahora, sus nudillos blancos, diciéndome que simplemente siguiera conduciendo, que encontraríamos algo eventualmente, pero la carretera simplemente continuaba sin calles transversales, sin edificios, ni siquiera un maldito marcador de milla. Los únicos sonidos eran nuestro motor, el aire acondicionado a tope, y ese persistente ronroneo del coche detrás de nosotros. Entonces, el coche detrás de nosotros de repente aceleró, cerrando la distancia a tal vez 10 pies en solo un par de segundos. Su parachoques delantero prácticamente tocaba el nuestro, y fue cuando Megan comenzó a gritarme que fuera más rápido. Pisé el acelerador, llevando el Explorer a 70 en esta carretera estrecha y oscura, tomando curvas demasiado rápido. El otro coche se quedó atrás un poco, pero luego se lanzó hacia adelante de nuevo, y esta vez escuché un golpe. En realidad nos habían golpeado, no lo suficientemente fuerte como para hacernos girar, pero sí lo suficiente para que el Explorer se sacudiera. Megan estaba al borde del pánico, gritando que necesitábamos girar en algún sitio, en cualquier lugar. Pero no había vueltas, solo esta interminable tira de asfalto agrietado, bordeada por maleza del desierto y el ocasional árbol de Joshua atrapado en nuestros faros. Seguí revisando los espejos, y en una de esas comprobaciones vi algo que me hizo apretar el pecho. Había otro juego de luces muy detrás del primer coche, también sin faros, apenas visible en la oscuridad. El primer coche comenzó a serpentear ligeramente, moviéndose de izquierda a derecha detrás de nosotros, como si estuviera tratando de encontrar un ángulo para ponerse a nuestro lado. La carretera era demasiado estrecha para que nos pasaran con seguridad, pero tenía la sensación de que la seguridad no era exactamente su preocupación. Megan divisó un camino de tierra apareciendo a la derecha, apenas visible, solo una ruptura en los arbustos. Gritó que lo tomara, y giré el volante con fuerza, sintiendo los neumáticos del Explorer deslizarse en la tierra suelta al hacer la curva. Por un segundo, pensé que íbamos a volcar, pero el coche de alguna manera se mantuvo erguido, patinando salvajemente antes de que recuperara el control. Detrás de nosotros, el primer coche pasó de largo la curva, sus frenos chillando mientras intentaban detenerse, pero eso nos dio quizás 10 segundos de ventaja, y los utilicé todos, empujando el Explorer tan duro como pude en este camino de tierra, que era incluso peor que el pavimentado. La suspensión estaba recibiendo una paliza, y podía escuchar piedras golpeando el chasis, pero no me importaba. Megan estaba girada en su asiento mirando detrás de nosotros, y dijo que habían hecho la curva y venían rápido. El camino de tierra se dividía en dos después de aproximadamente un cuarto de milla, y escogí la izquierda sin pensar, solo intentando ser impredecible. El sendero se estrechó inmediatamente, convirtiéndose más en un sendero que en un camino con matorrales arañando ambos lados del Explorer. Tuve que reducir a tal vez 25 mph o arriesgarme a destruir el coche en los surcos y rocas. Fue entonces cuando Megan me agarró el brazo y señaló hacia adelante. Había una estructura allí, algún tipo de edificio viejo. Quizá una gasolinera abandonada o algo así. Era difícil distinguirlo en la oscuridad, pero definitivamente había paredes y lo que parecía un techo derrumbado en un lado. Di la vuelta por detrás, apagando inmediatamente los faros y apagando el motor. Nos sentamos allí en absoluta oscuridad, los dos respirando con dificultad, escuchando. Al principio no había nada más que el tic-tac de nuestro motor enfriándose y la sangre golpeando en mis oídos. Luego lo escuchamos, motores acercándose, cada vez más fuertes. Estaban bajando por el sendero que habíamos tomado. A través de un hueco en la pared rota, pude ver los rayos de los faros barriendo el desierto. Habían encendido sus luces ahora, probablemente para navegar por el sendero accidentado. El primer coche pasó junto al edificio, yendo despacio.
como si estuviera buscando. Era un viejo Chevrolet Suburban, oscuro con barro, cubriendo las placas. No podía ver al conductor por las ventanas polarizadas. Se detuvieron a unos 50 metros de nuestro escondite y escuché puertas abriéndose. Megan me apretó la mano tan fuerte que pensé que me rompería los dedos. Podíamos escuchar voces masculinas, pero no distinguir lo que decían. Luego el segundo vehículo llegó, una camioneta, también con placas embarradas. Se abrieron más puertas y conté al menos 4 voces diferentes ahora. Se estaban dispersando. Haces de linternas cortando la oscuridad en diferentes direcciones. Un haz barrió el edificio detrás del cual estábamos escondidos y ambos nos agachamos. Aunque ya estábamos ocultos, las voces se acercaban y finalmente pude entender algunas palabras. Estaban discutiendo si habíamos continuado por el sendero o si habíamos retrocedido. Fue entonces cuando Megan hizo algo que nunca olvidaré. Alcanzó su bolso en el asiento trasero. Sacó un pequeño aerosol antiosos que siempre llevaba, una costumbre de crecer en Montana. Susurró que si nos encontraban, los rociaría y que yo debería atravesarlos con el coche si era necesario. Ambos estábamos aterrados, pero tener algún plan lo hacía un poco mejor. Los pasos se acercaban a nuestro escondite cuando de repente uno de ellos gritó algo sobre huellas de neumáticos frescas que se dirigían en la dirección opuesta de vuelta hacia la bifurcación del sendero. Hubo un montón de discusión confusa. Luego el sonido de ellos corriendo hacia sus vehículos. Los motores se encendieron de nuevo y los escuchamos dar vuelta, regresando por donde habían venido. Nos quedamos congelados probablemente 5 minutos más, sin atrevernos a movernos ni siquiera a susurrar. Cuando finalmente puse en marcha el Explorer de nuevo, mantuve las luces apagadas y avancé lentamente, usando solo la luz de la luna para navegar. Megan usaba la linterna de su teléfono con moderación, solo destellos rápidos para asegurarse de que no estuviéramos a punto de caer por un precipicio o algo. El sendero continuó durante lo que pareció horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Llegamos a otra bifurcación y esta vez pude ver líneas eléctricas corriendo a lo largo del camino de la derecha. Líneas eléctricas significaban civilización, así que por allí fuimos. Mis nervios estaban completamente destrozados y cada sombra parecía otro coche esperando para emboscarnos. Megan seguía mirando detrás de nosotros, pero no había nada, solo oscuridad vacía. Finalmente, gloriosamente, el sendero de tierra se conectó a una carretera pavimentada con una línea central amarilla. No tenía idea de dónde estábamos, pero era una carretera real, y eso era lo único que importaba. Giré a la derecha al azar y conduje quizá 10 minutos antes de ver luces en la distancia. Una gasolinera de 24 horas, de esas paradas de camiones con el toldo fluorescente brillante. Nunca me había alegrado tanto de ver una gasolinera en mi vida. Nos detuvimos, estacionamos justo frente a las puertas donde estaba más iluminado y nos quedamos sentados un minuto, ambos temblando por el bajón de adrenalina. Dentro de la gasolinera, mientras Megan usaba el baño, le pregunté al dependiente si sabía dónde estábamos. Resultó que estábamos a unas 40 millas de donde deberíamos haber estado, cerca de una ciudad llamada Helendale, de la que nunca había oído hablar. El dependiente, un hombre mayor con barba canosa, dijo que no éramos las primeras personas en llegar nerviosas desde esa área. Aparentemente, había algún tipo de operación criminal allí afuera. No estaba seguro de qué exactamente, tal vez fabricación de drogas o tráfico de personas, pero los lugareños sabían que debían evitar esas carreteras secundarias después del anochecer. Dijo que tuvimos suerte. Algunas personas que tomaron esa salida equivocada nunca fueron vistas de nuevo, y no estaba bromeando cuando lo dijo. Llamamos a la policía desde la gasolinera,
pero dijeron que sin matrículas o descripciones mejores no había mucho que pudieran hacer. Tomaron un informe por teléfono y dijeron que aumentarían las patrullas en la zona. Terminamos conduciendo el resto del camino a San Diego en plena luz del día, tomando solo autopistas principales, parando únicamente en áreas de descanso concurridas. Aún tuvimos nuestras vacaciones. Intentamos disfrutar de la playa y los restaurantes, pero ninguno de los dos durmió bien en toda la semana. Incluso ahora, años después, nunca conduzco de noche si puedo evitarlo. Y nunca he tomado una salida desconocida de nuevo. El viaje de la casa de mi hermana en Missouri de regreso a Oklahoma debería haber sido solo otro aburrido tramo de 8 horas de autopista. Había hecho ese mismo viaje al menos una docena de veces desde que se mudó allí por su trabajo de maestra, y para entonces me sabía toda la ruta de memoria, cada salida, cada área de descanso decente, incluso qué gasolineras tenían los baños más limpios. Era finales de febrero de 2022, uno de esos días raros en los que el clima no podía decidir si quería ser invierno o primavera, y salí de su casa alrededor de las 7:00 de la mañana para evitar el tráfico del fin de semana. Recuerdo que me sentía bien esa mañana, relajada incluso, con un termo de su café casero y una lista de podcasts de crímenes reales, lista para el viaje. Mi hermana Janet acababa de decirme que estaba embarazada y pasé la primera hora del viaje pensando en nombres de bebés y si sería la tía genial o la responsable. Unas 2 horas en el viaje, en algún lugar cerca de la línea estatal, me detuve en un área de descanso porque el café ya estaba haciendo efecto. El estacionamiento estaba bastante vacío, solo un puñado de coches y camiones dispersos, lo cual no era inusual para una mañana de domingo. Noté un Tahoe negro estacionado a unas plazas de mí, el motor aún encendido con ventanas polarizadas tan oscuras que no podía ver dentro. La única razón por la que llamó mi atención fue por el marco de la matrícula. Tenía un extraño diseño holográfico de un águila que parecía brillar y cambiar de color mientras caminaba. Cuando salí del baño, había un hombre de pie junto a las máquinas expendedoras, alto y delgado, con una chaqueta vaquera, descolorida con parches que no llegué a distinguir. Tenía una manera peculiar de pararse con todo su peso en una pierna, como un flamenco, y su cabello era de un tono cobrizo antinatural que parecía que se lo había teñido él mismo en el baño de un motel. Cruzamos la mirada por apenas medio segundo y me dio un rápido asentimiento antes de volver a las máquinas, metiendo monedas con una lentitud deliberada. No pensé mucho en ello en ese momento. Las áreas de descanso atraen todo tipo de gente, y hacía tiempo que había aprendido a no hacer suposiciones sobre extraños en la carretera. Pero una hora más tarde, cuando paré en una tienda Love's para comprar algunos snacks y llenar el tanque, vi ese mismo Tahoe negro entrando justo después de mí. No directamente detrás, pero lo suficientemente cerca como para que notara de nuevo el marco de la matrícula reluciendo al sol. Esta vez, el conductor permaneció en el vehículo, pero podía sentir ojos sobre mí mientras entraba a la tienda. Tomé una bolsa de pretzels y una coca dietética, tratando de convencerme de que mucha gente toma la misma ruta los domingos, que eran mis podcasts de crímenes reales los que me estaban volviendo paranoica. El cajero, un chico con frenillos y una placa que decía Dustin, hablaba del clima mientras me cobraba, pero seguía mirando hacia el estacionamiento a través de la ventana. El Tahoe todavía estaba allí, estacionado en un ángulo donde el conductor podía ver tanto la entrada de la tienda como mi coche. Un Toyota Camry viejo que de repente me pareció demasiado vulnerable. Cuando volví a mi coche hice un punto en mirar directamente al Tahoe, tratando de ver a través de esas ventanas polarizadas, pero era como mirar un espejo negro. Incluso hice esa cosa de fingir revisar algo en mi maletero solo para ganar tiempo, esperando que se fueran primero, pero el motor seguía al ralentí. Finalmente, me subí a mi coche y salí,
mirando en mi retrovisor cómo el Tahoe esperaba unos 30 segundos antes de seguir. Se mantuvieron atrás, tal vez 3 o 4 coches detrás de mí en la autopista, pero cada vez que cambiaba de carril para adelantar un vehículo más lento, ellos hacían lo mismo, manteniendo esa misma cuidadosa distancia. Mis podcasts seguían reproduciéndose, pero ya no estaba escuchando. En cambio, estaba observando esa silueta oscura en mi espejo, memorizando la forma de la parrilla. Como un faro parecía ligeramente más tenue que el otro, la pequeña calcomanía naranja de permiso de estacionamiento en la esquina inferior izquierda del parabrisas. La tercera vez que los vi fue en un área de descanso cerca de Vinita, y fue cuando mis entrañas empezaron a gritar que algo estaba seriamente mal. Deliberadamente tomé una salida que nunca solía tomar, una de esas pequeñas con solo una gasolinera y un McDonald's, pensando que si me seguían allí ya no podría ser coincidencia. Me senté en el estacionamiento del McDonald's durante un buen rato, el motor encendido, mirando la rampa de salida en mi retrovisor. Nada. El alivio me inundó y hasta me reí de mí misma pensando en cómo le contaría esta historia a Janet, y bromeábamos sobre mi imaginación hiperactiva. Pero cuando entré al McDonald's para usar su baño, lo vi de nuevo. El hombre de cabello cobrizo del primer área de descanso sentado en una cabina con una taza de café sin comida, su chaqueta vaquera doblada en el asiento a su lado. Llevaba una camiseta blanca debajo con lo que parecían marcas de quemaduras o viejas manchas en el pecho, y tenía una manera de sostener la taza con solo las puntas de los dedos, como si fuera algo delicado o peligroso. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez no asintió ni apartó la mirada. Simplemente me miró fijamente, su cara completamente inexpresiva, como si estuviera memorizando mis rasgos. Prácticamente corrí al baño, me encerré en un cubículo y llamé a Janet con dedos temblorosos. No respondió, probablemente en su reunión dominical de facultad, así que dejé un mensaje de voz tratando de sonar casual, solo diciendo que me estaba tomando un descanso y que llegaría a casa más tarde de lo esperado. Cuando salí del baño, él ya no estaba, pero su taza de café seguía allí, aún llena, con vapor saliendo como si acabara de irse segundos antes. A través de la ventana pude ver el Tahoe negro ahora estacionado justo al lado de mi Camry, tan cerca que tendría que entrar de lado para llegar a la puerta del conductor. El estacionamiento tenía muchos espacios libres, docenas de ellos, pero habían elegido ese lugar deliberadamente, enviando un mensaje que empezaba a comprender con claridad cristalina. Tuve que ponerme de lado para entrar en mi coche, mi espalda presionada contra mi Camry mientras buscaba las llaves, y fue cuando lo olí. Ese fuerte olor químico proveniente del Tahoe, como limpiador industrial mezclado con algo metálico. Había un recibo de estacionamiento en su tablero de un lugar llamado Beckman Storage Facility con fecha de ayer, y a través de la pequeña rendija en sus ventanas tintadas, pude ver lo que parecían rollos de plástico en el asiento trasero. Mi cerebro seguía intentando encontrar explicaciones inocentes, pero mi cuerpo ya estaba en modo de pánico total. Logré subirme a mi coche e inmediatamente cerré todas las puertas, mi corazón golpeando tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Salí rápidamente, los neumáticos chirriando un poco, sin importar cómo se viera, y me incorporé de nuevo a la autopista, haciendo al menos 20 sobre el límite de velocidad. El Tahoe siguió a los minutos, manteniendo esa misma distancia medida, y me di cuenta con horror creciente de que no estaban tratando de alcanzarme, me estaban pastoreando, empujándome hacia algo o algún lugar específico. Comencé a hacer los cálculos en mi cabeza. Eran como las 2 p.m. ahora, aún plena luz del día, aún bastante tráfico en la autopista.
pero me dirigía a un tramo que conocía bien, donde las salidas estaban más separadas y los pueblos pequeños eran aún más pequeños. Mi teléfono mostraba 3 barras de señal, pero eso caería a 0 en unas 40 millas, justo alrededor del área del condado de Turner donde estaba esa zona muerta de la que todos se quejaban. No podía ir a casa. Me seguirían allí, sabrían dónde vivía. No podía seguir conduciendo, eventualmente necesitaría gasolina de nuevo, y mi tanque ya estaba por debajo de la mitad. Llamar al 911 parecía una locura porque, ¿qué diría? Un coche me estaba siguiendo pero manteniendo su distancia. Un tipo espeluznante había coincidido conmigo en las mismas áreas de descanso. Técnicamente, aún no habían hecho nada ilegal. Solo me habían hecho sentir profundamente asustada. Pero entonces recordé algo que mi papá me enseñó años atrás cuando empecé a conducir sola. Si crees que alguien te sigue, da 4 vueltas a la derecha o 4 a la izquierda. Básicamente, conduce en círculos. Y si siguen detrás de ti, lo sabes con seguridad. La siguiente salida era para un lugar llamado Waukita, apenas un punto en el mapa, pero la tomé de todos modos. Mi señal direccional hacía clic como un temporizador de cuenta regresiva. El Tahoe siguió. Giré a la derecha en la señal de stop al final de la rampa. Ellos siguieron. Giré a la derecha de nuevo en el Sonic abandonado. Siguieron. Giré a la derecha en la iglesia metodista clausurada. Siguieron. En el cuarto giro a la derecha, que me llevó de vuelta a la misma señal de stop, todavía estaban allí, ni siquiera pretendiendo ya, quedándose a solo un coche detrás de mí. Fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez, el conductor, porque había bajado su ventana. No era el hombre de cabello cobrizo, era otro, mayor, con una barba gris recortada en forma cuadrada perfecta, y usando gafas de sol que reflejaban mi coche en sus lentes. Levantó la mano y me señaló. Luego señaló al lado de la carretera, como si me estuviera dando una instrucción. El gesto fue tranquilo, casi cortés, lo que de alguna manera lo hizo infinitamente peor que si hubiera estado gritando o amenazando. Pisé el acelerador de nuevo hacia la autopista, mi velocímetro llegando a 90, zigzagueando entre el tráfico como una loca, otros conductores tocando el claxon. Y durante unos preciosos minutos no pude verlos por ningún lado. Tomé la siguiente salida sin señalizar, una desviación de último segundo que casi me llevó contra el guardarraíl, y me encontré en otro pueblo diminuto. Este tenía una calle principal que básicamente era 3 cuadras de nada, pero había una comisaría de policía, un pequeño edificio de ladrillo con un solo coche patrulla estacionado afuera. Entré en su estacionamiento tan rápido que mis neumáticos chirriaron y corrí hacia la puerta, tirando de ella. Cerrado. Domingo. Por supuesto, estaba cerrado en domingo. Había un número de emergencia pegado en la puerta, pero mientras lo marcaba en mi teléfono, escuché ese sonido de motor familiar. El Tahoe pasó lentamente frente a la comisaría, sin detenerse, solo cruzando como si estuvieran haciendo turismo. A través del parabrisas, ahora pude ver que había 2 personas en la parte delantera, el conductor barbudo y otra persona en el asiento del pasajero, una figura más pequeña que llevaba lo que parecía una mascarilla médica de las blancas de papel. Aunque las precauciones por COVID habían terminado meses atrás, dieron vueltas a la manzana mientras yo estaba allí en el estacionamiento de la comisaría, dando vueltas una y otra vez, 3 veces en total. Cada pasada más lenta que la anterior. En la tercera pasada, la ventana del pasajero se bajó y la persona con mascarilla sostuvo algo en alto. La dirección de mi hermana, no solo el nombre de la calle, sino su número de casa, escrito en un trozo de cartón con marcador negro grueso, sostenido lo suficiente para que lo leyera claramente. La dirección de Janet
Sabían dónde había estado, de dónde venía, a quién había estado visitando. Mis piernas casi se rindieron y tuve que apoyarme en el coche patrulla para mantenerme erguida. Fue entonces cuando noté que el coche patrulla no estaba cerrado. La puerta estaba de hecho ligeramente abierta, como si alguien acabara de salir por un momento. Sin pensar, solo con puro instinto y desesperación, abrí la puerta y me metí dentro, cerrándola de golpe y presionando el botón de bloqueo. La radio estaba allí mismo, el auricular colgado de su gancho, y aunque no tenía idea de cómo usarla correctamente, la agarré y empecé a presionar botones, gritando que necesitaba ayuda, que alguien me seguía, que estaba en la comisaría de Waukita, dentro de un coche patrulla. El Tahoe se había detenido en medio de la calle, ambos ocupantes ahora fuera del vehículo, parados a cada lado como si discutieran qué hacer a continuación. El hombre de cabello cobrizo de las áreas de descanso surgió del asiento trasero. Habían sido 3 todo el tiempo. Llevaba algo que parecía una llave de rueda, modificada con cinta alrededor de un extremo, y empezó a caminar hacia el coche patrulla, con esa misma expresión inexpresiva. Entonces la radio crujió, la voz de un despachador preguntando de nuevo por mi ubicación, diciendo que ya iban unidades en camino, que debía quedarme en el vehículo y mantener las puertas cerradas. Ellos también lo oyeron. La radio era lo suficientemente fuerte y se miraron durante un largo momento. El barbudo dijo algo a los otros y todos regresaron al Tahoe sin apresurarse, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Se alejaron lentamente, girando a la izquierda al final de la calle principal, y yo me senté allí temblando tanto que mis dientes castañaban, mirando hasta que no pude verlos más. El despachador todavía hablaba conmigo por la radio, haciendo preguntas que apenas podía procesar. 2 coches patrulla llegaron en 8 minutos, aunque sentí como horas sentada en ese vehículo, saltando con cada coche que pasaba. Los oficiales fueron profesionales pero escépticos al principio, hasta que rastrearon las placas del Tahoe según mi descripción y descubrieron que estaba registrado a una empresa fantasma con una dirección falsa. Tomaron mi declaración, llamaron a los patrulleros estatales y un oficial me siguió todo el camino hasta la frontera de Oklahoma, mientras otro iba delante. Nunca encontraron el Tahoe ni a las 3 personas, pero 2 semanas después me llamó un detective. Habían encontrado el vehículo abandonado en un campo cerca de Joplin, completamente quemado con placas robadas de Kansas. Dentro de los restos carbonizados encontraron bridas, cinta adhesiva, un colchón de espuma y varios recipientes de productos químicos de limpieza. El detective dijo que habían visto casos como este en otros estados, grupos que seguían a personas solitarias en las autopistas, tratando de secuestrarlas. Sospechaban de tráfico humano. No dormí bien durante meses. Cambié mis rutas, instalé cámaras en mi casa, compré gas pimienta y un taser. Nunca supe qué querían exactamente, solo que había escapado por poco, y hasta el día de hoy nunca paro en áreas de descanso. Conduzco con el tanque casi vacío hasta encontrar una salida adecuada con gente alrededor. Ocurrió a finales del verano de 2019, cuando conducía de regreso a mi campus universitario después de visitar a mis padres. Eran unas 9 p.m. y la autopista estaba bastante vacía, solo las luces rojas de otros coches en la distancia. Estaba cantando con la radio para mantenerme despierta cuando noté por el rabillo del ojo a un coche oscuro que salía de un camino secundario y se colocaba justo detrás de mí. No tenía faros, solo lo vi por el reflejo de mis luces traseras en su parrilla. Aceleré un poco, pensando que tal vez el conductor simplemente se había olvidado de encender las luces. El coche oscuro aceleró, reduje la velocidad. Ellos redujeron también. Para entonces mis manos ya estaban sudorosas en el volante. Miré por el espejo lateral
y vi un destello de color burdeos cuando se cambiaron de carril y se acercaron por mi lado. El coche era un sedán viejo, tal vez un Buick de los años 90, con pintura descascarada. El conductor era un hombre mayor, de cabello gris desordenado, la cara iluminada momentáneamente por la luz ambiental de mi salpicadero. Llevaba una camisa de franela y estaba tarareando algo, un zumbido sin tono que se escuchaba incluso por encima de mi música. Cuando llegó a mi lado, bajó la ventanilla y gritó: ¡Mi nombre! Usó mi nombre. No un apodo, no una mala pronunciación. Mi nombre completo. Me sobresalté tanto que casi perdí el control. Miré hacia él con el ceño fruncido. Lo juro, nunca había visto a ese hombre en mi vida. Me señaló y luego señaló hacia la derecha, hacia la salida que se aproximaba. No obedecí. En vez de eso, aceleré y cambié de carril, apartándome de él. Él se deslizó detrás de mí, aún sin faros, y volvió a seguirme. Cada vez que miraba por el espejo, me hacía algún gesto. A veces un dedo que hacía "ven aquí", otras veces simplemente apuntaba al arcén. En algún momento comenzó a mostrarme cosas. Una tarjeta con mi nombre escrito en grandes letras. Luego otra con mi número de matrícula. Luego otra con el nombre de mi hermano. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo tenía esa información? Llamé a mi hermano en altavoz. Respondió medio dormido, pero le grité que buscara la dirección del departamento de policía más cercano y que llamara al 911. Él me escuchó tararear al hombre de fondo y comenzó a gritarme que no parara. Empecé a sentirme mareada, como si estuviera hiperventilando. Finalmente vi un centro comercial iluminado en una salida y me desvié hacia él, directo al estacionamiento bien iluminado. El coche Burdeos me siguió, pero se detuvo en el extremo opuesto. Apagué el motor, agarré mi teléfono y salí corriendo hacia un restaurante rápido que todavía estaba abierto. Había gente dentro, camareras con delantales, clientes comiendo hamburguesas. Me vieron pálida y temblorosa, y uno de ellos llamó a un gerente. Les expliqué, jadeando, que un hombre me seguía. El coche Burdeos se quedó al otro lado del estacionamiento. Luces apagadas, motor encendido. El gerente, un hombre grande con tatuajes, salió al estacionamiento y cruzó los brazos, mirando al sedán. Esperamos así tal vez 15 minutos antes de que un patrullero estatal entrara en el lote, luces encendidas. En el momento en que aparecieron esas luces azules, el motor del sedán Burdeos rugió, ese mismo sonido ruidoso, y salió a toda velocidad del lote, de regreso a la autopista. El patrullero intentó perseguirlo, pero para cuando se dio vuelta, el coche se había ido. Di mi declaración, describí todo lo que pude recordar sobre el hombre y su vehículo. El oficial verificó mis placas, mi licencia, incluso llamó a mi madre para verificar que era quien decía ser. Ella estaba histérica cuando escuchó lo que pasó. Siguió preguntando cómo el hombre sabía nuestros nombres. El patrullero no tuvo explicación para esa parte. Sugirió que tal vez el tipo había visto correo en mi coche o algo con mi nombre, pero sabía que eso no era cierto. Mi coche estaba limpio excepto por unas botellas de agua vacías y un cargador. El oficial me siguió los siguientes 50 millas para asegurarse de que el sedán no volviera y conduje el resto del camino a casa de día, demasiado acelerada por la adrenalina y el café de gasolinera para siquiera pensar en dormir. La parte verdaderamente perturbadora llegó 3 días después. Estaba en casa, finalmente empezando a relajarme, diciéndome a mí misma que solo era un loco aleatorio, que quizá escuchó mi nombre en algún lugar. Cuando mi hermana Hailey llamó desde el campamento, estaba molesta, confundida, preguntando por qué le había dado a un hombre su número de trabajo.
Aparentemente, alguien había llamado a la oficina principal del campamento diciendo ser un amigo de la familia, pidiendo específicamente por ella, diciendo que había una emergencia familiar. El director del campamento, siguiendo el protocolo, se negó a transferirlo sin verificación. El hombre se enfadó, mencionó mi nombre, dijo que yo le había dicho que llamara. Sabía en qué cabaña estaba asignada. Sabía que enseñaba tiro con arco ese verano. Haley dijo que el director grabó la llamada porque el hombre sonaba inestable y cuando se la reprodujo, ella no reconoció la voz en absoluto. Yo tampoco cuando ella me la puso, pero reconocí ese inquietante zumbido sin tono de fondo. Era él. De alguna manera, este desconocido sabía detalles sobre mi familia que no podía simplemente encontrar en las redes sociales. El trabajo de Haley en el campamento no estaba publicado en ninguna parte en línea y ella específicamente había mantenido un perfil bajo debido a las políticas del campamento sobre los consejeros y la presencia en Internet. Nunca descubrimos quién era ni cómo nos conocía. Presenté informes policiales en varios estados, cambié mi ruta de regreso a la escuela ese otoño, incluso cambié de apartamento. Mis padres instalaron un sistema de seguridad y Haley dejó el campamento antes. El detective que investigaba encontró el sedán Burdeos abandonado en un estacionamiento de Walmart en Carolina del Sur 2 semanas después. Había sido reportado como robado en Maryland un mes antes de mi encuentro. El dueño no tenía conexión con mi familia. Dentro encontraron mapas con varias rutas universitarias resaltadas, docenas de carnés de estudiantes de diferentes escuelas. El mío no estaba, afortunadamente, y cuadernos llenos de nombres, direcciones y detalles personales sobre personas al azar. Mi nombre estaba allí junto con el de Haley, la dirección de mis padres, mi horario de clases de esa primavera, incluso la marca y modelo de mi coche, pero no había explicación de por qué o cómo había reunido esa información. El detective dijo que parecía que llevaba años haciendo esto, siguiendo a estudiantes universitarios, aprendiendo sobre ellos, pero nunca habían tenido reportes de que realmente hubiera lastimado a alguien. Solo asustarlos, solo dejarles saber que los estaba mirando. Nunca lo atraparon. Algunas veces todavía reviso mis espejos más de lo necesario cuando conduzco. Y ya no me detengo en áreas de descanso. Conduzco hasta casi quedarme sin gasolina, hasta encontrar una salida adecuada con gente alrededor. El no saber es lo que me afecta. No saber quién era, por qué me eligió a mí, o si todavía anda por ahí memorizando la vida de otra persona. Había estado en la carretera durante horas esa noche, cortando por caminos rurales para ahorrar tiempo en mi camino a una entrevista de trabajo a la mañana siguiente. Mi viejo sedán ya no estaba hecho precisamente para viajes largos, pero pensé que si mantenía un ritmo constante y no lo exigía demasiado, llegaría sin problemas. La radio apenas sintonizaba algo allá afuera, así que había estado conduciendo casi en silencio. Solo el zumbido del motor y el ocasional aullido del viento colándose por las juntas gastadas de las ventanas. Cuando la aguja de temperatura del tablero comenzó a subir hacia lo rojo, estaba en medio de la nada, sin gasolineras, sin casas, ni siquiera un destello de luz en el horizonte. Me orillé sobre el hombro de grava, el crujido bajo mis neumáticos ensordecedoramente fuerte en la quietud de la noche. Vapor siseó bajo el capó en cuanto lo levanté, enroscándose en espirales fantasmales antes de desaparecer en el aire frío. No tenía las herramientas ni el conocimiento para arreglar lo que fuera que estaba ocurriendo, así que llamé a una grúa. El operador me dijo que tardaría al menos una hora. Eso estaba bien, o al menos lo estaba hasta que vi el primer par de faros aparecer en mi retrovisor. Era una camioneta antigua y cuadrada, la pintura tan descolorida que ni siquiera podía distinguir el color original. En lugar de pasar como lo haría cualquier conductor normal, redujo la velocidad al acercarse
y quedó a la altura mía. Miré esperando tal vez un conductor preocupado que me preguntara si necesitaba ayuda, pero el interior de la cabina estaba completamente oscuro. No pude ver una cara, una silueta, nada. La camioneta pasó y continuó por la carretera, sus luces traseras encogiéndose en la oscuridad. Intenté sacármelo de la cabeza, diciéndome que solo era alguien curioso o cauteloso. Unos minutos después, la misma camioneta volvió. Esta vez, ni siquiera pasó de largo. Se detuvo tal vez a unos 100 metros de distancia, simplemente sentada allí al ralentí, antes de apagar sus faros por completo. Los únicos sonidos eran el leve chug de su motor y el coro agudo de grillos en la hierba alta. Seguí mirando hacia esa silueta en la carretera. Mi pecho se apretaba con cada segundo. Fue entonces cuando percibí movimiento. Un lento, deliberado crujido en la hierba en algún lugar entre mí y donde estaba la camioneta. Me quedé perfectamente quieto, escuchando. El crujido no era el balanceo aleatorio de la hierba en la brisa. Tenía un ritmo, como pasos arrastrándose entre los tallos. Cada tanto, el sonido se detenía, solo para volver a empezar unos segundos más tarde, más cerca que antes. Mi teléfono se sentía como si pesara 100 libras en mi mano mientras abría la aplicación de linterna, pero no la encendí. Lo último que quería era delatar exactamente dónde estaba parado. En vez de eso, me apoyé contra la puerta del coche, tratando de seguir el sonido con mis oídos. La voz del operador de la grúa de antes resonaba en mi cabeza. Aproximadamente 1 hora. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde esa llamada, pero se sentía como una eternidad. Seguía mirando entre la sombra oscura de la camioneta y la hierba que se balanceaba. Entonces, de la nada, el motor de la camioneta se apagó por completo. El silencio cayó tan pesado que casi resonaba en mis oídos. Tragué saliva, obligándome a no imaginar a alguien agazapado allá afuera solo mirándome. Cuando la primera figura difusa rompió la línea de hierba, mi mente se negó a entenderla. Era una figura moviéndose agachada, casi como si estuviera tratando de permanecer debajo de mi línea de visión. Pude ver el ocasional destello de algo metálico cerca de su mano, reflejando la luz ambiental de las luces intermitentes de mi coche. Mi cuerpo se tensó. Alcancé atrás. Abrí el maletero lo suficiente para agarrar la llave de rueda que guardaba allí y lo cerré tan silenciosamente como pude. La persona seguía avanzando, lenta pero firme, hasta que estuvo a unos 30 pies. Se detuvo justo en el borde del arcén, parcialmente oculta en la sombra. Pude distinguir la forma de una gorra calada hasta abajo y una chaqueta que colgaba demasiado suelta en su cuerpo. Nos quedamos allí en ese enfrentamiento. Ninguno se movía. La única luz entre nosotros, parpadeando en ese patrón constante e inútil de las luces de emergencia. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló, y el sonido pareció sacarlo de su trance. Dio un solo paso adelante. Mi pulso resonaba en mis oídos. Apreté la llave de rueda con más fuerza y forcé mi voz a salir baja y firme, diciéndole que se detuviera allí mismo. No respondió. En vez de eso, inclinó ligeramente la cabeza como evaluando algo. Luego miró hacia la camioneta estacionada en la carretera. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que haber más de una persona. Mi mirada alternó entre la figura en la hierba y esa forma silenciosa y corpulenta de la camioneta, preguntándome si alguien más estaba dentro esperando. Retrocedí hacia el asiento del conductor, aún enfrentando al extraño, y me deslicé en el coche sin darle la espalda. Presioné el botón de seguro de las puertas, el clic resonando más fuerte de lo que debería en el silencio. La figura se quedó donde estaba, inmóvil ahora, pero podía sentir su atención clavada en mí. Mis luces de emergencia seguían pulsando en ese ritmo desesperante, iluminándolo por medio segundo antes de engullirlo de nuevo en la sombra. Luego, de la nada,
Un par de haces de luz barrieron la carretera desde la dirección opuesta. Otro vehículo se acercaba. Era la grúa. El extraño giró bruscamente la cabeza hacia ella. Luego se deslizó de vuelta a la hierba sin hacer ruido. Para cuando la grúa se detuvo detrás de mí, no había rastro de movimiento. Y la camioneta que había estado mirando desde la carretera había desaparecido. Le conté al conductor lo que había visto, pero él solo me miró con escepticismo y dijo: a veces la gente se pone curiosa por aquí. Tal vez era cierto, pero mientras cargábamos mi coche en la plataforma, seguía escaneando los bordes oscuros de la hierba, medio esperando que esa figura reapareciera. Nunca lo hizo. Incluso ahora no puedo explicar por qué se arrastraba hacia mí o por qué esa camioneta seguía volviendo. Todo lo que sé es que, si mi coche vuelve a descomponerse de noche, no estaré esperando solo.